El conflicto entre Palestina e Israel lleva más de 75 años de enfrentamiento, provocando decenas de miles de muertos y millones de desplazados en ambos lados, con expertos declarando que Israel ha tratado de borrar políticamente a Palestina del mapa, mientras que Palestina ha visto el surgimiento de inexcusables terroristas extremos como Hamas, que han agravado la guerra. A su vez, la causa de liberación del pueblo palestino ha resonado en polémicos líderes izquierdistas de buena parte del planeta, pero algunos expertos alegan que ello no debe ser razón para subestimar una lucha que surge desde la opresión e invasión israelí, según sus palabras, y que a su vez los grupos violentos no representan al palestino inocente. De cualquier manera, y según la BBC, te invito a conocer los aliados palestinos en América Latina. Venezuela y Palestina poseen una larga historia de relaciones diplomáticas y solidaridad, siendo Venezuela uno de los más acérrimos partidarios de la causa palestina en América Latina. Y bajo el liderazgo de Hugo Chávez, un presidente que ocupó el cargo de 1999 a 2013, Venezuela favoreció significativamente sus vínculos con Palestina, con el mandatario expresando su solidaridad con este pueblo y condenando a su vez la ocupación israelí y pidiendo el fin de la opresión y el establecimiento de un Estado palestino. En 2009, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel para protestar por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y también ha desempeñado un papel activo a través de la ayuda humanitaria y la cooperación económica a Palestina. Y luego del ataque del grupo terrorista Hamas a Israel en octubre del 2023, el gobierno de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación en la región y abogó por una negociación genuina entre ambas partes. Sin embargo, dejó claro que Israel ha sido partícipe de un genocidio contra el pueblo palestino, según sus palabras, asegurando que, según ellos, durante 75 años, este pueblo ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid. ¿Qué opinan de la posición de Venezuela en este asunto? El conflicto entre Palestina e Israel ha puesto a Brasil en el punto de la mira, ya que esta nación ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente brasileño, y muchos de sus asesores cercanos han generado polémicas importantes en el último año gracias a declaraciones controvertidas en las que se suavizaba la agresión rusa contra Ucrania, por lo cual esta vez se ha intentado mantener una postura más neutral. En cualquier caso, es conocido que Lula históricamente ha apoyado la política de reivindicación de la creación del Estado palestino y ha expresado preocupación por las acciones violentas de Israel en Jerusalén durante los últimos años del conflicto. Y a pesar de que el grupo Hamas felicitó a Lula por su victoria electoral en 2022, este mandatario condenó los ataques terroristas de este grupo y aseguró que no escatimará esfuerzos para evitar la escalada del conflicto en Oriente Medio. Aún así, Da Silva enfatizó que los inocentes en Gaza no pueden pagar el precio de la locura de aquellos que quieren la guerra y, en medio de su apoyo a Palestina, pidió al presidente de Israel, Isaac Herzog, que se permita la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino, una petición que ha visto resistencia en el Estado judío. Cuba y Palestina han mantenido una relación de larga data basada en principios antiimperialistas y anticoloniales compartidos, con este apoyo remontándose a los primeros días de la Revolución Cubana en 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder. Desde entonces, Cuba ha mostrado constantemente solidaridad con el pueblo palestino y ha sido un firme defensor de sus derechos en el escenario internacional. Y es que en una de sus últimas declaraciones, el ex dictador Fidel Castro condenó el holocausto y macabro genocidio que, según él, ha cometido Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza. Irónicamente, Fidel Castro y otros líderes cubanos vieron paralelos entre la lucha cubana y la causa palestina, reconociendo la importancia de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación, haciendo la vista gorda de la historia de su propio país.
En tal sentido, ellos expresan que la violencia, según, es consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel. ¿Qué opinan de Cuba y estas declaraciones? ¿Tienen moral para hablar de esto? Luego del ataque de octubre del 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró que si hubiera vivido en la Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos, y si hubiera vivido en Palestina en 1948, hubiera luchado del lado palestino. Así como que, según él, veía calcado en Gaza el panorama registrado en el campo de concentración de Auschwitz. Sí, Petro inundó la red social X con sus reflexiones sobre el conflicto y desató una polémica con el embajador israelí, quien declaró que en las manos del ejército terrorista de Hamás, más de 100 ciudadanos israelíes fueron secuestrados de sus hogares. Sí, Petro nuevamente dejó claro que, según ellos, el gobierno colombiano aboga por que no haya ni un solo rehén en todo el territorio de Palestina e Israel, agregando recientemente que si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. Para muchos, estas no son más que declaraciones muy pobres para un conflicto tan complicado y longevo, mientras que Israel, quien hasta hace poco mantenía relaciones saludables con Colombia, decidió suspender por un momento las exportaciones de seguridad a esta nación andina tras las opiniones del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ven a Gustavo Petro y a Colombia en este escenario mundial? En 2020, Nicaragua rechazó los planes de Israel de anexar partes de la ocupada Cisjordania y advirtió que no habría paz ni estabilidad en la región hasta que el pueblo palestino estableciese un estado independiente con Jerusalén como su capital. Y es que una declaración oficial emitida por el gobierno de Nicaragua señaló que había estado monitoreando con preocupación las acciones y violaciones de Israel que estaban alimentando una posible inestabilidad para implementar sus planes de anexión ilegal. Nicaragua, en consecuencia, ha expresado su apoyo a Palestina en múltiples oportunidades, calificando de injustas las acciones de Israel contra la población vecina, quienes llevan más de 70 años luchando dignamente por la soberanía de sus tierras, tal como han comentado. El gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo del corrupto presidente Daniel Ortega, ha tomado varias medidas para mostrar su cercanía a este movimiento a través de los años, declarando nuevamente su solidaridad con la causa palestina en octubre del 2023. Amigos nicaragüenses y del resto de países de América Latina, ¿qué opinan de esta situación? ¿La diplomacia de su país ha actuado correctamente ante este escenario? ¿Qué deben cambiar y qué no, al margen de que su nación esté o no en esta lista? Déjame eso en los comentarios, pon un me gusta al video, eso es importantísimo, y claro, compártelo para que todos sepan de esto y no se lo pierdan. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.